Una tarde de diciembre, un adolescente sale de su centro de estudios en España y toma el camino de siempre. No es un trayecto largo, apenas 500 metros, una distancia que ha recorrido innumerables veces sin ningún problema. Ese día, sin embargo, nunca llegó a su destino. En menos de una hora, su teléfono deja de emitir señal y su rastro se pierde por completo. Lo que comienza como una desaparición aparentemente sencilla, pronto se convierte en un caso lleno de contradicciones, búsquedas fallidas y preguntas sin respuesta. Esta es la historia de una joven que salió de casa para no volver jamás. El caso de Malén Ortiz. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Malén Zoe Ortiz nació el 28 de octubre de 1998 en Mendoza, Argentina. Cuando tenía apenas 3 años, se trasladó junto a sus padres a España, estableciéndose en la isla de Mallorca, un cambio que marcaría el resto de su vida. Con el paso del tiempo, la familia creció con el nacimiento de su hermano menor, Bruno. Desde fuera, su vida parecía la de cualquier adolescente. Asistía al instituto, tenía amigos, una rutina estable y una relación sentimental propia de su edad. Sin embargo, el entorno familiar distaba mucho de ser tranquilo. En el año 2007, sus padres se separaron. Tras la ruptura, Malén y su hermano quedaron inicialmente bajo el cuidado de su madre. Durante ese periodo, la dinámica familiar fue deteriorándose de forma progresiva hasta llegar a un punto crítico a finales de 2011. En la noche de Año Nuevo de ese año, ambos menores fueron expulsados del domicilio materno en medio de una situación especialmente tensa y confusa. Ese mismo episodio derivó en un conflicto legal entre los progenitores tras una denuncia presentada contra el padre. Los hechos terminaron siendo esclarecidos ante un juez, quien finalmente decidió otorgar la custodia de los menores al padre. Desde entonces, Malén pasó a vivir con él, mientras la relación con su madre quedó prácticamente rota durante un largo periodo de tiempo. A partir de ese momento, quienes conocían a Malén la describen como una adolescente reservada pero funcional que intentaba adaptarse a una realidad familiar compleja. No era una joven problemática ni mostraba conductas que hicieran pensar en una huida o desaparición planificada. Continuaba con su vida diaria, asistiendo a clases y manteniendo contacto con su círculo cercano. Tras el cambio de custodia, Malén pasó a vivir con su padre, Alejandro Ortiz. La convivencia no fue sencilla. Según distintos testimonios conocidos posteriormente, el ambiente en el hogar estaba marcado por tensiones constantes y una relación distante entre padre e hija. Durante ese periodo, Malén mantenía muy poco contacto con su madre, Natalia, con quien la relación había quedado seriamente dañada tras los conflictos legales y personales entre ambos progenitores.
La comunicación entre los padres era prácticamente inexistente y la hostilidad entre ellos se mantenía latente. En el entorno de Malén comenzaban a percibirse señales de malestar emocional. A través de redes sociales y mensajes privados, la adolescente expresaba sentirse incómoda en casa, incomprendida y sometida a una presión constante. Relataba discusiones frecuentes y una convivencia que describía como difícil, aunque estas manifestaciones no trascendieron de forma inmediata al ámbito institucional. A pesar de este contexto, Malén continuaba con su rutina diaria. Asistía al instituto con normalidad, mantenía sus amistades y había iniciado una relación sentimental. No había abandonos escolares, cambios bruscos de comportamiento ni episodios que alertaran de una crisis inminente. De cara al exterior, su vida seguía un curso aparentemente estable. Lo relevante es que, en los días previos a su desaparición, no se detectaron preparativos para una huida voluntaria. No hubo despedidas, ni mensajes de ruptura, ni indicios claros de que tuviera intención de marcharse. Todo apuntaba a una adolescente que, pese a vivir en un entorno complicado, seguía anclada a su día a día. Ese contexto familiar tenso, pero sostenido en el tiempo, se convertiría más adelante en uno de los ejes centrales de la investigación. Sin embargo, en ese momento, nadie imaginaba que estaba a punto de producirse un punto de no retorno. Así las cosas, llegamos al día 2 de diciembre de 2013. Malén salió del instituto a la hora habitual, alrededor de las 3 de la tarde. Nada en esa jornada indicaba que fuera un día distinto a cualquier otro. Había asistido a clase con normalidad, habló con sus amigas y no mostró signos de nerviosismo ni comportamientos fuera de lo común. Pocos minutos después, el autobús escolar la dejó en las inmediaciones de su casa. Desde ese punto, el trayecto a pie hasta el domicilio era corto y bien conocido por ella. Sin embargo, al llegar, Malén se dio cuenta de que había olvidado las llaves y no había nadie dentro que pudiera abrirle. Ante esta situación, decidió buscar una alternativa. Alrededor de las 3:10 de la tarde, llamó a su novio Dani para preguntarle si podía ir a su casa a comer. La respuesta fue afirmativa y Malén aceptó el plan. Antes de marcharse, intentó avisar a su padre de este cambio de planes, pero no logró localizarlo directamente. Minutos más tarde, aproximadamente a las 3:30, Malén consiguió hablar con la secretaria del trabajo de su padre. Le pidió que le transmitiera el mensaje, que iba a pasar la tarde en casa de su novio y regresaría más tarde. Tras esa llamada, emprendió el camino hacia el domicilio de Dani. A las 3:45 se registró la última señal del teléfono móvil de Malén. A partir de ese momento, el dispositivo se apagó o dejó de emitir señal. Malén nunca llegó a la casa de su novio. No volvió a comunicarse con nadie ni respondió a llamadas posteriores. Ese corto intervalo de tiempo, apenas 30 minutos, se convirtió en el núcleo de toda la investigación. Un trayecto de aproximadamente 500 metros, recorrido cientos de veces, fue suficiente para que Malén desapareciera sin dejar rastro alguno. Esa noche, al no regresar a casa ni dar señales de vida, su padre denunció oficialmente la desaparición. A partir de ese momento, se activaron los primeros protocolos de búsqueda y se dio aviso a la Guardia Civil. Sin embargo, en esas primeras horas, la investigación no se orientó de inmediato hacia una desaparición forzada. Desde el inicio, los agentes mostraron cierto escepticismo y comenzaron a valorar la posibilidad de que Malén se hubiera marchado por voluntad propia. No era una hipótesis infrecuente
tratándose de una menor con un entorno familiar conflictivo. Durante los primeros días, las actuaciones se centraron en comprobar su entorno más cercano, amistades, compañeros del instituto y contactos habituales. No se encontraron señales de alarma inmediatas ni testigos que afirmaran haber visto algo extraño en el trayecto que debía haber recorrido. La hipótesis de la fuga voluntaria empezó a ganar peso cuando los investigadores analizaron la actividad de Malén en redes sociales. En plataformas, la adolescente había compartido mensajes en los que hablaba de discusiones constantes en casa y de una convivencia complicada con su padre. Estas publicaciones reforzaban la idea de que pudiera haber decidido marcharse por su cuenta. Aún así, había elementos que no terminaban de encajar. Malén no se había llevado ropa, dinero ni objetos personales, no había dejado mensajes de despedida ni había mostrado planes concretos para desaparecer. Pese a ello, durante esos primeros momentos, la investigación avanzó con cautela, sin desplegar aún los operativos de búsqueda más intensivos. Con el paso de las horas y los días, la preocupación fue creciendo, especialmente entre quienes conocían bien a Malén. La ausencia total de pistas comenzaba a convertir una desaparición aparentemente sencilla en un caso cada vez más inquietante. Durante los primeros días de investigación, la hipótesis de que Malén se hubiera marchado por voluntad propia fue la línea principal que manejaron las autoridades. El contexto familiar, sumado a ciertos mensajes publicados por la adolescente en redes sociales, parecía apuntar en esa dirección. En plataformas, había respondido preguntas de amigos y usuarios anónimos en las que describía una relación difícil con su padre. Hablaba de discusiones constantes, de un ambiente tenso en casa y de sentirse controlada. En algunos mensajes incluso afirmaba haber sufrido malos tratos en el ámbito privado, lejos de miradas externas. Estos textos fueron interpretados como posibles señales de una adolescente que ya no se sentía segura ni cómoda en su propio hogar. A partir de ahí, se planteó la posibilidad de que Malén hubiera decidido huir, quizá con ayuda de alguien de su entorno o de manera improvisada. También se llegó a considerar brevemente que su madre pudiera estar implicada en una posible marcha, pero esta hipótesis fue descartada con rapidez al confirmarse que se encontraba fuera del país en el momento de la desaparición. No obstante, conforme avanzaban los días, esta teoría comenzó a perder consistencia. No existían indicios claros de planificación. Malén no había retirado dinero, no había preparado una mochila ni había avisado a nadie de su intención de irse. Sus conversaciones previas no reflejaban un plan de huida ni una despedida encubierta. Además, su comportamiento el día de la desaparición fue completamente normal. Asistió al instituto, habló con sus amigas y siguió su rutina habitual sin mostrar señales de ansiedad o prisa. Incluso se supo que había buscado ayuda psicológica por iniciativa propia y que tenía una cita programada para el día siguiente, un dato que resultaba difícil de encajar con la idea de una fuga voluntaria. Poco a poco, la imagen de un adolescente rebelde que había decidido desaparecer comenzó a desmoronarse. En su lugar, empezó a tomar fuerza una pregunta mucho más inquietante. Si Malén no se fue por voluntad propia, ¿qué ocurrió realmente en esos escasos metros donde se perdió su rastro? A medida que la hipótesis de la fuga voluntaria perdía fuerza, la investigación comenzó a orientarse hacia un escenario mucho más grave. La atención se centró entonces en el trayecto que Malén debía haber recorrido aquella tarde y en los últimos minutos en los que se tuvo constancia de su presencia.
Las cámaras de seguridad de la zona se convirtieron en una pieza clave. En una de ellas, Malén fue captada caminando con normalidad en dirección a la casa de su novio. No parecía nerviosa, no hablaba por teléfono ni mostraba signos de estar siendo seguida. Sin embargo, en la siguiente cámara, situada a apenas 500 metros, ya no apareció. Ese punto exacto marcó lo que los investigadores denominaron la zona cero de la desaparición. La ausencia total de imágenes posteriores resultaba desconcertante. No se registró ninguna escena de forcejeo, ningún vehículo sospechoso, ni testigos que afirmaran haber visto algo fuera de lo común. Aún así, la desaparición en un tramo tan corto y en pleno horario diurno hacía cada vez más difícil sostener que Malén se hubiera marchado por su cuenta sin dejar rastro alguno. Fue entonces cuando comenzó a hablarse abiertamente de una posible desaparición forzada. La idea de que alguien hubiera interceptado a la adolescente en ese breve recorrido empezó a ganar peso. Sin embargo, este cambio de enfoque llegó tarde según la familia. Las batidas intensivas habituales en este tipo de casos no se realizaron hasta pasados aproximadamente 20 días desde la desaparición. Para entonces, cualquier rastro físico que pudiera haberse conservado ya era prácticamente imposible de recuperar. Ese retraso se convertiría en uno de los aspectos más criticados de la investigación y en una de las mayores frustraciones para quienes buscaban a Malén. El caso entraba así en una nueva fase, marcada por la falta de pruebas, el paso del tiempo y una sensación cada vez más extendida de que algo grave había ocurrido en esos 500 metros donde inexplicablemente Malén desapareció. Con el paso de los días y ante la falta de avances claros, el foco del caso comenzó a desplazarse también hacia el entorno familiar. Lejos de unir fuerzas, los padres de Malén emprendieron caminos separados, marcados por la desconfianza mutua y viejos conflictos no resueltos. Por un lado, su padre defendía la idea de que su hija podía haberse marchado influenciada por el malestar emocional que arrastraba desde hacía tiempo. Por el otro, su madre sostenía que Malén no se habría ido voluntariamente y que algo grave debía haberle ocurrido en ese trayecto final. La relación entre ambos era tan tensa que resultó imposible coordinar una búsqueda conjunta. Las acusaciones comenzaron a cruzarse públicamente. Desde el entorno paterno se señalaba que durante el tiempo en que la madre tuvo la custodia, la situación había sido caótica y con carencias importantes. Desde el entorno materno, en cambio, se insistía en que el ambiente en casa del padre era psicológicamente dañino y que Malén no lo soportaba. En medio de este enfrentamiento, ambos padres grabaron mensajes dirigidos directamente a su hija, pidiéndole que regresara a casa si estaba viendo los videos. En ellos, intentaban transmitir calma, asegurándole que todo podía arreglarse hablando y recordándole que su familia y amigos estaban preocupados por ella. Estos videos reforzaron durante un tiempo la idea pública de una posible desaparición voluntaria. Sin embargo, conforme pasaban las semanas sin ninguna señal de Malén, el tono de los mensajes fue cambiando. La esperanza inicial comenzó a transformarse en angustia y frustración. Mientras tanto, la investigación seguía estancada. Las búsquedas separadas, la falta de coordinación familiar y la ausencia total de pistas concretas contribuían a que el caso entrara en una peligrosa fase de enfriamiento. Ante la falta de avances y la sensación de que la investigación se estaba estancando, el padre de Malén decidió explorar vías alternativas por su cuenta. En ese contexto, apareció una figura polémica que acabaría generando aún más controversia
alrededor del caso. Francisco Tomás Fernández Cortés, conocido públicamente como Ico. Ico era un personaje conocido en Mallorca por su vinculación con el narcotráfico y por moverse en ambientes alejados de los canales oficiales. Aún así, se ofreció a colaborar en la búsqueda y anunció públicamente una recompensa económica de 3.500 euros para cualquier persona que aportara una pista fiable que condujera al paradero de Malén. El anuncio tuvo una fuerte repercusión mediática. Durante un tiempo, la recompensa generó expectativas y despertó la esperanza de que alguien pudiera aportar información clave. Sin embargo, ninguna de las supuestas pistas recibidas resultó ser útil. No apareció ningún testigo nuevo ni datos verificables que permitieran avanzar en la investigación. Con el paso de los días, la relación entre Ico y el padre de Malén se deterioró hasta romperse por completo. Ico comenzó entonces a lanzar declaraciones públicas muy críticas, afirmando que el comportamiento del padre no le parecía el de una persona desesperada por encontrar a su hija. Incluso aseguró que, en medio de la búsqueda, éste le había propuesto iniciar un negocio de asadores argentinos en la isla. Estas declaraciones generaron un nuevo foco de tensión mediática, aunque no aportaron pruebas concretas ni derivaron en actuaciones judiciales. Desde el punto de vista legal, nada de lo dicho por Ico permitía establecer responsabilidades ni vínculos directos con la desaparición. Finalmente, la vía de la recompensa se cerró sin resultados. Lejos de acercar respuestas, este episodio añadió más ruido, más sospechas cruzadas y una mayor sensación de caos en torno a un caso que seguía sin una sola pista sólida. Con el paso de los meses y ante la ausencia total de avances sólidos, la investigación comenzó a explorar distintas líneas que, una tras otra, terminaron cerrándose sin resultados concluyentes. Cada nueva pista parecía abrir una pequeña esperanza que pronto se desvanecía. Una de esas líneas surgió a partir del análisis en profundidad de las redes sociales de Malén. Los investigadores detectaron la existencia de dos personas con las que el adolescente mantenía conversaciones frecuentes, pero que no formaban parte de su círculo cercano habitual. Estos contactos despertaron interés al comprobarse que Malén parecía confiar en ellos más de lo esperado. Ambas personas fueron localizadas e interrogadas. Sin embargo, tras revisar sus coartadas y el contenido de las conversaciones, se descartó cualquier implicación en la desaparición. Llevaban días sin tener contacto con Malén antes del 2 de diciembre y no existía ningún indicio que los situara cerca de la zona en el momento clave. Poco después, otra situación volvió a sacudir el caso. Se detectó actividad en la cuenta de Facebook de Malén, cuando ella ya llevaba semanas desaparecida. Desde el perfil se aceptaban solicitudes de amistad, se revisaban fotografías y se realizaban pequeñas interacciones que hicieron pensar por un momento que la propia Malén podía estar viva y escondida. La investigación permitió rastrear el origen de esos accesos y se descubrió que no provenían de Malén. Se trataba de una amiga de la adolescente que había conseguido las contraseñas y había accedido a las cuentas sin autorización. Según declaró, lo hizo con la intención de ayudar a mantener activa la búsqueda, aunque su actuación generó confusión y falsas expectativas. No se presentaron cargos contra ella, pero como medida preventiva, las redes sociales de Malén fueron cerradas y bloqueadas al público para evitar nuevas interferencias. Con esto, otra posible vía quedó definitivamente anulada. Cuando el caso de Malén parecía completamente estancado,
un episodio ajeno a la investigación original volvió a sacudir el interés público y mediático. En agosto de 2015, casi 2 años después de la desaparición, ocurrió un hecho que dio pie a una de las hipótesis más inquietantes del caso. Un empresario italiano llamado Max Rossi envió a su madre un mensaje alarmante. En él hacía referencia directa a la desaparición de una joven en Magaluf y mencionaba la posible existencia de una secta satánica en Mallorca. El mensaje concluía con una frase especialmente perturbadora: si moría, su madre sabría por qué. Pocos días después, Rossi fue hallado muerto dentro de su automóvil. El vehículo había sido incendiado y el cuerpo presentaba una herida de arma blanca en el pecho. A pesar de lo extraño de las circunstancias, las autoridades españolas calificaron su muerte como un suicidio y cerraron la investigación sin vincularla oficialmente con la desaparición de Malén. La madre de Rossi no aceptó esa conclusión. En octubre de 2015 hizo público el mensaje recibido por su hijo en un programa de televisión italiano, asegurando que él no tenía motivos para quitarse la vida y que estaba convencida de saber qué había ocurrido con Malén. Según su testimonio, Rossi le había dicho explícitamente que conocía el paradero del cuerpo de la adolescente. Estas declaraciones reactivaron una hipótesis que hasta ese momento apenas se había mencionado: la posible implicación de sectas o rituales en la isla. La madre de Malén, Natalia, pidió públicamente que se investigara esta línea, recordando otros casos mediáticos del pasado que también habían sido relacionados a nivel social con este tipo de entornos. Sin embargo, las autoridades descartaron profundizar en esta vía. No existían pruebas materiales que conectaran la desaparición de Malén con la muerte de Rossi ni con la existencia de una secta organizada. Para la investigación oficial, se trataba de una hipótesis sin sustento probatorio. Pese a ello, el episodio dejó una huella profunda en la opinión pública. Para muchos, la muerte de Rossi añadió una nueva capa de misterio a un caso ya de por sí desconcertante. Para otros, fue una distracción más que nunca logró traducirse en hechos verificables. Una vez más, el caso volvía al mismo punto: muchas preguntas, muchas hipótesis y ninguna respuesta concreta. Las actuaciones policiales han continuado de forma intermitente a lo largo de los años, con revisiones de pruebas, interrogatorios y nuevas búsquedas en la zona donde fue vista por última vez. En 2023 se llevaron a cabo operaciones de rastreo en fincas y terrenos cercanos al lugar en el que fue captada la última imagen conocida de Malén, sin que se hallaran indicios que aclaren qué ocurrió. En septiembre de 2025, la investigación cobró nuevamente cierto impulso tras el interrogatorio de un joven que afirmó saber dónde se encontraba el cuerpo de Malén. No obstante, más tarde este mismo testigo reconoció que estaba bajo la influencia de alcohol y drogas y que sus declaraciones no eran fiables, por lo que esa línea tampoco aportó evidencia concreta. La Guardia Civil volvió en varias ocasiones a recalcar que se sigue explorando cada pista viable, aunque muchas de las nuevas informaciones han resultado ser falsas o no vinculadas directamente con la desaparición. Mientras tanto, cada 2 de diciembre, familiares, amigos y asociaciones como SOS Desaparecidos organizan vigilias y actos de recuerdo para mantener viva la memoria de la joven y reclamar que el caso no se archive. Y hasta que no aparezca una prueba definitiva, una confesión o un hallazgo que permita reconstruir lo ocurrido, la pregunta seguirá abierta.
qué pasó realmente en esos 500 metros donde Malén desapareció para siempre. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Son historias duras, incompletas y profundamente injustas, pero contarlas también es una forma de mantenerlas vivas y de no permitir que caigan en el olvido. Si este contenido les ha parecido importante, les invito a dejar su apoyo, suscribirse al canal y compartir este video para que la historia de Malén siga llegando a más personas. También me encantaría leerlos en los comentarios y saber desde dónde nos están viendo. Como siempre, gracias por escuchar con respeto y mucha empatía. Nos vemos en el próximo Caso Abierto.